Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Efesios capítulo 5. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre, para que nos guíe en este mundo que es tan difícil. Gracias también por darnos una oportunidad para poder hacer tu voluntad y para poder servirte y agradarte, Padre. Gracias también por darnos una oportunidad más para poder pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, por nuestros tropiezos, por nuestras malas decisiones, Padre. Y guíanos, por favor, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos en la lectura, ayúdanos para poder entender tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con Efesios capítulo 5. Imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Estén llenos de amor hacia los demás. Sigan en esto el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Dios se agradó de aquel sacrificio, porque el amor de Cristo hacia ustedes es para él delicado perfume. Que no haya entre ustedes pecados sexuales, impurezas ni avaricia. Que nadie los acuse de semejantes pecados. Los cuentos sucios, las conversaciones livianas y los chistes de doble sentido no convienen. En vez de esto, hablen de las bondades de Dios, que mucho tienen de qué estar agradecidos. Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que ande con inmoralidades, impurezas o avaricias. Ser avaro es lo mismo que ser idólatra, pues el avaro ama los bienes terrenales más que a Dios. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque terrible es el castigo que les espera. Eviten aún las relaciones con semejantes personas, porque aunque antes vivían ustedes en tinieblas, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Cuando esa luz brilla en uno, produce bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, lo adecuado es que traten siempre de saber qué es lo que agrada al Señor. No participen de los infructuosos placeres de las tinieblas y el mal, sino repréndanlos y denúncienlos. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que los impíos hacen, pero cuando uno pone esas cosas al descubierto, la luz brilla y el pecado resalta. Y a veces muchos, al comprender su iniquidad, se vuelven hijos de la luz. Por eso Dios dice en las Escrituras: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Así que cuidado como viven ustedes, sean sabios, no ignorantes, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No se embriaguen ustedes con vino, porque es peligroso para el alma. Más bien estén llenos del Espíritu Santo y dejen que Él los guíe. Hablen del Señor entre ustedes, reciten salmos e himnos y entonen cantos espirituales. Eleven al Señor la alabanza de sus corazones, siempre dando gracias por todo al que es Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honren a Cristo sometiéndose unos a otros. Las mujeres, sométanse a sus esposos al igual que se someten al Señor, porque al esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza de ese cuerpo suyo, que es la iglesia. Para salvarla y cuidarla dio la vida. Así que las esposas deben obedecer en todo a sus esposos, así como la iglesia obedece a Cristo. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios.
y presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben amar los esposos a sus esposas como partes de su cuerpo, porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo sustenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la Iglesia. El que el esposo y la esposa son un cuerpo, lo afirman las Escrituras. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer con quien se casa, para poder ser una sola carne. Sé que esto es difícil de entender, pero ilustra la manera en que somos partes del cuerpo de Cristo. Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como parte de sí mismo, y la esposa debe tratar de respetar a su esposo, obedeciéndolo, alabándolo y honrándolo. Muy bien, amigos. Palabras muy profundas y llenas de mucha enseñanza. Hasta acá llegó nuestro capítulo de Efesios número 5. Espero que la hayan disfrutado. Que tengan un maravilloso día. Adiós.